semana del anuncio de... En principio sería disminuir todo lo que tenga que ver con el deber o la obligación de informar sobre transacciones en dólares. A futuro habría que ver cómo se materializa esto de que no se pueda perseguir aquellos que utilicen hoy dólares sin mayor justificación en cuanto a su origen y que puedan, digamos, en algún momento ser perseguidos por esto, ser indagados por esto. Este es el informe, fue otro de los temas de la semana. Llegó un nuevo blanqueo de dólares. El gobierno nacional anunció un nuevo blanqueo de dólares destinado a permitir que personas físicas y jurídicas declaren voluntariamente fondos no registrados. La medida forma parte del paquete de reformas fiscales para ampliar la base tributaria y fomentar la repatriación de divisas para fortalecer a su vez el Banco Central. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el blanqueo no tiene fines recaudatorios inmediatos, sino que busca generar condiciones para un sinceramiento fiscal. Destacó que la regulación de activos será simple y transparente y con tasas accesibles y que no incluirá a funcionarios actuales ni a personas con cargos públicos. Según el esquema presentado, los contribuyentes podrán declarar hasta $100.000 sin pagar penalidades, mientras que montos superiores estarán sujetos a alicuotas progresivas. Además, se habilitarán cuentas especiales para el depósito de los fondos exteriorizados que deberán mantenerse por un periodo mínimo dentro del sistema financiero local. Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. Legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda advirtieron que se trata de una medida regresiva e injusta, que premia a quienes evadieron impuestos mientras la mayoría de los argentinos cumple con sus obligaciones fiscales. También alertaron sobre la posibilidad de que el blanqueo sea utilizado para lavar dinero de origen ilícito, al tiempo que remarcaron la falta de mecanismos efectivos de control y supervisión. En tanto, analistas económicos señalan que si bien el blanqueo puede generar un alivio transitorio en términos de divisas, su impacto a largo plazo dependerá de la credibilidad del programa económico y de la estabilidad institucional del gobierno. Ahí está el informe del anuncio. Saludamos a César Litwin, tributarista, está en contacto con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludar. Bueno, usted dijo que con esto se termina el estado espía, ¿puede ser? Sí, así fue anunciado. El estado espía que no ha dado resultados, lo que ha generado en las últimas décadas es un estado a través de AFIP, y hoy se llama ARCA, con un cúmulo de información de toda la intimidad económica de un contribuyente. El organismo fiscal, hasta el día de antes de ayer, tenía conocimiento de todas las transacciones económicas que hacía un contribuyente en transferencias de bancos, en depósitos, en operaciones de efectivo, expensas, colegios, todo tipo de intimidad económica del contribuyente, cuánto gastaba, qué viajes al exterior hacía, y eso no ha generado una baja de la informalidad, y yo creo que lo que está apostando en forma muy disruptiva este gobierno a partir de todos los anuncios y ya de un decreto con resoluciones generales es cambiar ese estado que tiene toda la intimidad del contribuyente, todos los movimientos económicos del contribuyente, por un voto de confianza, donde el contribuyente va a declarar voluntariamente lo que le corresponde pagar, ¿sí? Parece ingenuo esto en la Argentina de hoy, Sí. Pero me parece de que es un primer paso de prueba y error, a ver si de alguna manera baja la informalidad de esta forma. Igual el ARCA lo que va a tener como objetivo es fiscalizar tipo francotirador a los 11.000 quit más importantes que hay en la Argentina, que representan el 70% de la recaudación. ¿Y qué porcentaje de informalidad se maneja con esos sí. 11.000 quits más ricos?
¿Cómo, perdón? Usted dijo, Arca va a tener como en la mira a los 11.000 Sí. quits de los patrimonios más importantes, ¿no? que hay en la Argentina, ¿correcto? De los ingresos más importantes Ingresos que hay más en la Argentina. importantes. ¿Y qué nivel de informalidad, no sé si esto se puede calcular o se estima, se maneja entre esa masa de ingresos? No, justamente esa masa de ingresos es la que más recaudación genera y es la que menos informalidad tiene, pero de alguna manera van a tratar de seguir más de cerca a estos 11.000 quits. No creo que haya informalidad, puede haber algún tipo de morosidad o algún tipo de ajustes técnicos tenga que hacer el organismo fiscal, pero le da más libertades a los contribuyentes más pequeños. Es como que levantan mucho la vara de los radares, ¿sí? Hasta hace 48 horas, Arca tenía toda esa intimidad económica, como bien lo dije antes. Ahora va a dejar de tener muchísimos datos, ¿sí? Todo lo que sean operaciones de menos de 50 millones de pesos, Arca no va a recibir esa información, pero quiero aclarar lo siguiente, eso no significa que aquellos que hagan operaciones por menos de 50 millones de pesos no tengan que pagar el impuesto, van a tener que seguir pagando el impuesto. Lo único que cambia, y esto es sustancial, es que Arca no va a tener esa información. Entonces, como dije, es un voto de confianza que el contribuyente, sin estar siendo observado permanentemente, pague lo que tenga que pagar. Insisto, parece ingenuo, habrá que ver el resultado. Lo que sí estamos seguros es que el resultado de tener toda la base de datos de los contribuyentes no le ha servido al organismo fiscal para bajar la informalidad. Y César, acá quiero aclarar algo muy... Sí, perdón, buenas noches. escucho. Le consulto, porque usted recién habló de ingenuidades. Yo más bien voy a hablar de un país lleno de vivos. ¿Cómo hacemos para que en estas posibilidades hoy o facilidades que se te otorga no aparezca el dinero ilegal ingresando al circuito? No, la realidad es que hay que trazar una frontera entre dinero sucio y dinero negro, ¿sí? El dinero negro es lo que se quiere sacar del colchón y es el que proviene de una operación lícita pero que no pagó impuesto, una venta, un sobresueldo, un honorario no facturado. Son todas operaciones lícitas que no han pagado impuesto y que quedaron en el colchón. Incluso en el colchón también hay dinero blanco que se convirtió en negro porque se fueron a comprar dólares a donde se podía comprar, que era el mercado ilegal, y eso genera una infracción penal cambiaria, que es lo que se querrá dejar sin efecto. Ahora, el dinero sucio proviene de una actividad ilícita, narcotráfico, venta de armas, trata, ¿sí? Y eso no es lo que quedaría protegido o condonado. La idea es que la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, que es la que investiga los temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tiene todas las facultades intactas para investigar y sancionar este tipo de actividades ilegales, que Ahora, nacen César, ya ilegales. Sí. César, ¿cómo se va a hacer en este país donde todos somos vivos para que justamente los que no están supuestamente en el radar de la FIP ahora, del ARCA, paguen lo mismo si saben que no los van a vigilar? ¿De dónde esa es la Bueno, ingenuidad de creer que eso va a ocurrir? Bueno, habrá que ver el resultado de todo esto. Yo creo que en la Argentina hay un tema cultural con la informalidad, eh, distinto a otros países del mundo. Por ejemplo, los países escandinavos, que son los países que más alta presión fiscal tienen, ¿sí? El que es un evasor se lo trata como un delincuente, tiene un reproche social muy importante. En la Argentina todavía estamos muy lejos de eso y quizás
es el momento donde se produzca ese cambio cultural. En la Argentina también vivió permanentemente con déficit fiscal y ahora tiene superávit fiscal, con lo cual, digo, hay milagros que ocurren a veces y quizás... Pero, perdón César, en este sí. caso el discurso presidencial va en contra de eso, porque el discurso presidencial trata de héroes a los evasores y de tontos a los que no hicieron, no corrieron el riesgo, de cobardes a los que no corrieron el riesgo de evadir. Nada que ver con decir, che, tomemos el modelo escandinavo, seamos como los suecos, o como los alemanes, o como los belgas. Sí, yo creo que hay que mirar para adelante en este sentido. En esos países, los escandinavos, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega, son países donde se los llama los países de la felicidad o de el beneficio. ¿Por qué? Porque si bien la presión fiscal es muy alta, los estados devuelven al contribuyente en servicios públicos y esenciales de buena calidad, con lo cual no necesita el contribuyente contratar educación privada, salud privada, la infraestructura es muy buena, la seguridad es muy buena, entonces el que no paga eso, que vuelva al pueblo, que vuelve a los ciudadanos, realmente es tomado como un delincuente. En la Argentina, de hace algunos años, de algunas décadas, bueno, hemos observado situaciones de corrupción, situaciones de mal uso de los fondos públicos. No estoy justificando absolutamente nada, solo lo estoy describiendo y yo creo que a eso se refería el presidente. ¿Hace ¿sí? falta modificar Igual, la ley penal tributaria, César? Porque con un decreto hay, otro gobierno viene hay, y... hay una segunda etapa de esto, que el decreto que salió publicado el jueves no lo contempla. Hay una segunda etapa, que la segunda etapa tiene que ver con modificaciones legales que tienen que pasar por el Congreso sin lugar a dudas, y son 3 modificaciones legales: el régimen penal cambiario, el régimen penal tributario y la ley de procedimiento tributario. Eso es lo que le pondría el broche de seguridad jurídica, claro, para que aquel que tiene sus dólares guardados, escondidos en el colchón, donde lo quiera tener, y que no los tiene justificados ni declarados, sin entrar en razón por qué lo hizo. Yo creo que sobran motivos para haberlo hecho, teniendo en cuenta una Argentina que tuvo plan Bonex, especificación asimétrica, corralito, corralón y muchas otras historias. Bueno, la idea es que ese dinero que está guardadito y que está a la sombra del fisco se pueda usar libremente sin consecuencias. La falta de consecuencia va a venir cuando esté aprobada la ley que modifique estos 3 regímenes que estuve explicando. O sea que hoy por hoy yo no estaría seguro de usarlo hasta tanto sea aprobado por ley los proyectos que enviarán al Congreso. O sea, el decreto, César, es insuficiente para garantizar la no punibilidad de los que intenten hacer esto. Exactamente, el decreto en sí mismo no me deja protegido, no deja protegido a quien quiere usar todavía ese dinero, ¿sí? Pero es el primer paso hacia ese lugar. Acá hay que separar una cuestión muy importante, el stock del flujo. ¿Qué significa? El stock es el canuto, el dinero en el colchón. Hacia eso va cualquier tipo de condonación o perdón. El dinero futuro, el flujo futuro de ingresos futuros, no queda liberado de impuestos. El stock futuro va a tener que seguir pagando impuestos, ¿sí? Lo único que Arca va a tener mucho menos información, pero no libera de pagar los impuestos futuros. Esto es muy importante. César, uno va por ahí cuando dice economía en negro, por ahí lo toma como algo que hacen otros, pero en muchas operaciones cotidianas, usted dijo un honorario que no se factura,
se ven, digamos, que se falsea información para pagar menos. Por ejemplo, en las operaciones inmobiliarias, muchas veces han visto que en los boletos y demás se pone un monto distinto al que finalmente se paga para pagar menos, también con el tema de los vehículos. ¿Esto podría empezar a formalizarse? Es parte de esa cultura, digo, que hay que cambiar, pero que, digamos, los registros coincidan con lo que en realidad se mueve de dinero. Bueno, hacia eso quiere ir el gobierno. Yo creo que es un tema cultural todavía en Argentina. No se va a resolver de un día para otro, va a llevar un tiempo cambiar esa cultura, va a llevar un tiempo cambiar esa cultura. Pero bueno, apostemos a ese cambio cultural que se tiene que dar para que también el cambio cultural se tiene que dar del lado de nuestros gobernantes para que el contribuyente, el que paga impuestos, pueda apreciar la devolución en bienes y servicios esenciales, que haya mejor infraestructura, mejores rutas, mejores hospitales, mejores escuelas, y que entonces